Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Puede Dios morir? Esta pregunta fue respondida de manera generalizada en los tiempos del Antiguo Testamento como no. Y esta es la razón por la que el pueblo de Israel no creyó en Jesús. Jesús no podía ser el Mesías esperado porque había muerto en la cruz. Y no solo el pueblo de Israel, cuando los primeros discípulos viajaron a diferentes estados, países, en diferentes idiomas, hablaban de la muerte de Jesús y ellos consideraban que eso era una locura. No podía morir Dios, pero debemos entender que la muerte de Jesús, la muerte de Cristo era necesaria, era fundamental. Y en este día, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar el tema, la necesidad de la muerte de Cristo. Primero debemos entender el porqué de la muerte de Cristo. ¿Por qué el Dios encarnado, el unigénito Hijo de Dios, tenía que morir? Y quizás en su mente vengan muchas ideas, pero hay dos situaciones, escúcheme bien, situaciones que son fundamentales. La primera está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Todos los habitantes del planeta, todos sin excepción, estaban muertos en delitos y pecados. Veamos los dos pueblos, Israel, los descendientes de Abraham, el pueblo de Dios, habían cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombres, por la costumbre. Para ellos era pecado no lavarse las manos 4 veces antes y después de comer. ¿Eso estaba en las Sagradas Escrituras? No. Y tenían una serie de mandamientos dados por su rabí en base a las tradiciones. Usted, si no sigue la tradición de los ancianos, es pecado. ¿Y qué pasaba con la palabra de Dios? Y veamos el caso más ofensivo, podríamos decir, que atacaba los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por seguir la tradición de los ancianos. Sabemos todos los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento que el primer mandamiento con promesa es honrar a padre y madre. Eso es definitivo. Pero los ancianos, los rabíes de Israel habían dicho que la ofrenda que yo le doy a la iglesia me permite suprimir la honra a padre o madre. Ellos se habían inventado un Ascorbán, es decir, mi ofrenda a Dios en lugar de lo que me toca darle a padre o madre. Jesús en su tiempo se horrorizó y les dijo que ustedes invalidan la ley de Dios por mandamientos de hombres. ¿Usted cree que es correcto que yo me presente ante Dios sin saber cómo está papá y mamá que son ancianos? Pero lo habían invalidado por mandamientos de hombres. Los mismos creyentes, el mismo pueblo de Dios, estaba muerto en delitos y pecados. Ellos se habían hecho tan ritualistas que se jactaban de que no eran adúlteros, eran hombres fieles a sus esposas, se jactaban que cumplían con todos los diezmos y ofrendas, se jactaban de su actividad litúrgica, pero se habían olvidado de la palabra de Dios. Añádale a eso que despreciaban a los otros pueblos. Y las personas que no eran de Israel estaban en problemas iguales. Habían hecho una serie de dioses según cada sector geográfico para todo. Y llegaban a extremos de sacrificar niños recién nacidos en el altar de estos ídolos. Llegaban a extremos de tener mujeres en lo que se llamaba prostitución sagrada. Es decir, todas las damas tenían que cumplir, y lo voy a poner entre comillas, su conscripción. Es decir, antes de casarse, tenían que pasar en el templo de Diana, sirviendo con su cuerpo a la diosa, antes de casarse. Y ese era su culto. Y después de casada tenía que ir una vez al año a este templo a servir a la diosa. El mundo entero se había lanzado en una locura por buscar alcohol, sexo y placeres exóticos. Se decía que los bacanales en la antigua Grecia y en la antigua Roma eran tan extraordinarios que ellos se inducían al vómito para poder seguir comiendo y bebiendo. Entonces vemos que todo el mundo estaba muerto en delitos y pecados, Israel y no Israel, creyentes o no creyentes. La palabra de Dios no se tenía por valor, era la tradición de los ancianos, y los placeres sexuales y los placeres de la carne eran el mérito en las otras culturas. ¿Era necesario que venga un Salvador y pague por los pecados? Sí. Y esto lo hablaba, mis queridos hermanos, porque esta corriente de desobediencia a Dios lo había hecho Satanás. El texto sagrado nos dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás había arrastrado a Israel y al resto del mundo en una línea de desobediencia a Dios. Y nos dice el texto sagrado, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay muchos creyentes que no quieren obedecer a Dios.
solo cogen los textos que les gustan, cuando nosotros debemos entender que los 66 libros de Génesis y Apocalipsis es escritura sagrada y sujeta a obediencia. Nosotros somos menos que la nada, somos hechos de polvo, polvo eres y polvo te convertirás. El único que no falla, el único que no miente es Dios. Y nosotros, su creación, debemos obedecerlo en todos sus aspectos, gústenos o no nos guste. Porque si no, estamos siguiendo a Satanás, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Teniendo claro que todo el mundo estaba en delitos y pecados, veamos la segunda razón fundamental, el porqué de la muerte de Cristo, en Mateo capítulo 4, del 8 al 11. Mateo 4, del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás lo lleva a Jesús a un monte muy alto y le dice: esto me pertenece. El mundo entero le pertenece a Satanás. Y no estoy hablando de las personas y las almas, estoy hablando de los reinos de este mundo. El título de propiedad del planeta. Adán tenía esta propiedad y la pierde en el jardín del Edén. Y vemos aquí que no solo las personas se habían ido tras los delitos y pecados, todo el reino del planeta Tierra, todos los países, todos los continentes, le pertenecía a Satanás. Era fundamental que Jesús recupere para Dios las almas, y no solo las almas, el título de propiedad de la tierra. Y esto ya lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, porque esa era la causa de su venida. Y veamos dos textos del Antiguo Testamento que nos lo aclaran. Isaías capítulo 52 del 7 al 9. 52 del 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En el libro de Isaías hay 4 textos que los estudiosos bíblicos le llaman el cántico del siervo sufriente. Y estamos leyendo una porción del 4º cántico del siervo sufriente. Y dice el texto sagrado que el Mesías iba a estar angustiado y afligido, que iba a ser llevado a la muerte, que iba a ser tenido por cárcel y juicio, y que iba a morir. Y dice textualmente: por la rebelión de mi pueblo. Todo lo que le pasó a Jesús no fue que Dios fracasó, no fue que Dios no lo tenía en sus cálculos. Cuando hablamos de lo que iba a pasar, Jesús nos dice que Él tenía que sufrir, que tenía que ser enjuiciado, que estar en la cárcel, y que iba a morir por la desobediencia de su pueblo. Amados hermanos, debemos entender que Dios tenía esto planificado. Lo que nos debe preocupar es: ¿y su generación quién la contará? ¿Por qué nos debe preocupar que la generación que mata a Jesús no alcance misericordia de Dios? Porque si nosotros, a pesar de conocer la palabra de Dios, decidimos pecar, entraremos en esta lista. ¿Quién la contará?
prefirió al mundo y desechó a Jesús. Y no solo eso, aclara la visión profética del libro de Isaías. Vemos que Jesús fue enterrado en un sepulcro de ricos y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús recibió una generosísima donación. José de Arimatea, persona digna de toda alabanza. ¿Y por qué digo digna? Todos los discípulos, cuando Jesús salió arrestado, ¿qué hizo José de Arimatea? Yo soy discípulo de Jesús, quiero su cuerpo. ¿Y qué pasó con los que caminaban con Jesús? Tuvieron miedo. José de Arimatea no tuvo miedo. En el Sanedrín dijo: yo soy discípulo de Jesús y quiero su cuerpo. Muchos se dicen creyentes, pero ¿qué pasa cuando toca que enfrentar la persecución y la muerte por causa de Jesús? Es muy criticado, pero se olvidan que él tuvo el valor de decir: yo soy discípulo, y al mismo Sanedrín que lo había tomado preso y lo había condenado a la muerte. Si le parece poco eso, él donó una cueva para que sea enterrado, algo que solo lo podían hacer los ricos. ¿Cuánto será la equivalencia en la moneda actual? 70, 80, 100 mil dólares. Él no le dio pena donar una infraestructura cuantiosa y cara, porque creía en Jesús. Y muchas personas les duele ofrendar y diezmar, pero a José de Arimatea no le dolió ofrendar y diezmar. Y eso es sin duda una señal de ser creyente, de amar a Dios. El rey David, antes de morir, ¿qué dijo? Por cuanto tengo el afecto en la casa de mi Dios, dono de mi tesoro personal, y donó una cuantiosa suma. La viuda pobre donó 2 blancas, y Jesús aplaudió ese gesto porque dio todo lo que tenía para su sustento. Aquí vemos un varón que dona una propiedad muy costosa con los ricos en su sepultura, porque amaba a Jesús. Entonces, lo que le sucede a Jesús, ya el Señor lo tenía dispuesto y nos enseña que debemos ser fieles para no ser cortados, y debemos tomar la actitud de José de Arimatea, ser valientes a pesar de la persecución y ser generosos con la obra del Señor, como sí lo fue José de Arimatea. Y veamos qué nos dice Jesús en el Antiguo Testamento, porque hay porciones que el mismo Jesús habla en el Antiguo Testamento. Y vamos a leernos lo que los estudiosos bíblicos le llaman el quinto evangelio, el Salmo 22. Y después de leerlo van a entender por qué los estudiosos le llaman el quinto evangelio. Salmo 22, versículos del 12 al 18. Me han rodeado muchos toros, está hablando en primera persona, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Está describiendo pormenorizadamente la muerte de Jesús. En primera persona, ¿quién está hablando? Jesús mismo. Y vamos a recalcar que es Jesús. Me han rodeado muchos toros. Horadaron mis manos y mis pies. Y el único que en la Biblia recibió clavos en sus manos y sus pies fue Jesús.
mis manos y mis pies, dice el texto sagrado. Y no solo eso, contar puedo todos mis huesos. Me miran y me observan. Repartieron mis vestidos y echaron suerte sobre mi ropa. Este texto usted lo encuentra en el Salmo 22, escrito 1000 años antes que Jesús nazca. Y Jesús en primera persona está describiendo su muerte. Y nos dice algunas cosas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Recordemos que él recibió 2 palizas. La primera de la guardia del Sanedrín y la segunda del pretorio romano con el látigo conocido flagelo, porque tenía incrustaciones de huesos de animales y de metal para desgarrar la carne. Por eso fue descoyuntado. Mi corazón fue como cera, su corazón explotó por la angustia que estaba sufriendo. Por eso cuando lo atravesaron salió agua. Derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó al paladar. Jesús mismo declara que Él venía a pasar todas estas cosas. Dios nos lo dice en el libro de Isaías, en lo que hablábamos hace un momento, el cántico del siervo sufriente, y Jesús mismo lo declara y en primera persona describe cómo iba a ser su muerte, porque para eso vino Cristo. Teniendo claro el porqué de la muerte de Cristo y a eso vino Cristo, veamos los resultados de la muerte de Cristo en Primera de Pedro capítulo 3 del 18 al 20. Primera de Pedro capítulo 3 del 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Se nos dice que Jesús esos 3 días antes de su resurrección viajó al centro de la tierra y le predicó a las personas condenadas en los días del diluvio o antes del diluvio, en los días de Noé. Sabemos que Jesús estuvo ahí. No sabemos si se le concedió salvación o no, porque eso no lo declara la Escritura. Pero sí nos dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Amados hermanos, Dios es misericordioso. Y quizás antes del diluvio no escucharon a Noé, pero tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús en el mismo centro de la tierra. ¿Qué más nos dice el texto sagrado? Y veamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amados hermanos, esta carta es Primera de Pedro. Pedro la escribe a una comunidad de creyentes en el sur de lo que ahora es Turquía y recalca en la enseñanza de la Escritura que la cruz del Calvario y la muerte de Jesús es para la paga de nuestros pecados. Cuando nosotros empezamos esta reflexión vimos que Israel y los pueblos del mundo estaban dedicados a la desobediencia a Dios, que todos habían pecado. Pero Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Era necesaria la muerte de Jesús. Lastimosamente tienen vendados los ojos Israel y muchas personas y pueblos cuando se olvidan de leer en el Antiguo Testamento los 4 cánticos del siervo sufriente o el Salmo 22, donde el mismo Jesús declara cómo iba a ser su muerte.
Gracias a Jesús, mis queridos hermanos, ya no estamos condenados. Imagínense que no hubiera muerto Jesús. Todos, absolutamente todos, estábamos condenados en el infierno y castigados por toda la eternidad. La cruz, la muerte en el madero es fundamental. Fue profetizada, era necesario. Y ahora usted que es creyente puede decir: soy ciudadano del reino de los cielos. No porque sea bueno, sino porque Jesús pagó por mis pecados. Imagínese que usted tenga una cuenta, una deuda impagable, y venga su mejor amigo y diga: yo pagué toda tu deuda. Esta es la cruz del Calvario, esa es la muerte de Jesús en el madero. Porque muchos no lo entienden, para ellos es locura. Y veamos 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros que es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amados hermanos, la cruz del Calvario era necesaria. Las personas no creyentes no la entienden. Piensan que es fábula. Mucho pueblo que es creyente está buscando al Jesús histórico, un Jesús sin milagros, un Jesús sin resurrección, porque han seguido el engaño de Satanás. Para ellos la cruz es locura, para los judíos es tropiezo, pero para nosotros, amados hermanos, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Con toda seguridad lo podemos decir, porque tanto hombres como mujeres pecamos mucho y de muchas maneras, creyentes o no creyentes. Y Dios, sabiendo esta realidad, en su Hijo amado, en nuestro Salvador, en nuestro amado Jesús, puso el pecado de toda la humanidad. Amados creyentes, amados hermanos, Jesús demuestra su amor muriendo por nosotros, y Dios demuestra su poder y sabiduría, Él mismo pagando por nuestros pecados. Podemos concluir que la muerte de Cristo era necesaria y fundamental por recuperar el título de propiedad de la tierra y por la salvación de todos los hombres. Y podemos gritar todos al unísono: ¡a Dios sea la gloria! ¡Amén, hermanos!